Hola, muy buenas noches. Soy Jessica Chahud y esto es Enfoques Cruzados. Hoy vamos a hablar en el programa sobre un tema central, un tema importante, quizás el más importante tema en nuestro país, y es el de la educación. Tenemos en este momento una huelga de hambre de 30 profesores del SUTEP. Nuestro presidente es profesor. Se hizo conocido en el 2017 por encabezar una huelga que paralizó la educación peruana por varios meses y que hizo mucho daño a los niños. No sabemos qué logró, hoy día de repente sepamos. Pero ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las evaluaciones? ¿Cómo va la meritocracia? ¿Cómo va esta brecha entre los que tienen buena educación y los que tienen mala educación? ¿Se ha cerrado en los últimos años o ha crecido más? Es una educación realmente en el Perú en emergencia y algo hay que hacer. No solamente subir un poco el presupuesto, hay cosas más importantes que hacer. Por eso nuestro programa de hoy se llama Retrocesos en la educación peruana, y la pregunta que hemos planteado con el equipo de producción de Enfoques Cruzados es: ¿deberían continuar las evaluaciones a los maestros para acceder a la carrera pública magisterial? ¿Deberían estar los mejores profesores enseñándole a nuestros hijos? ¿O quiénes son los que están en las aulas? ¿Qué les están enseñando? ¿Qué tipo de educación están recibiendo los hijos, nuestros hijos, los que están, sobre todo, en la escuela pública? Voy a presentar a mi panel, porque es variado. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, bienvenido, gracias por la apertura, gracias por venir. Tenemos también al congresista Edgar Tello. Él pertenece al bloque magisterial de Concertación Nacional. Él tiene una posición también sobre la educación peruana. Y al ex viceministro de Gestión, Flavio Figal. Bienvenido. Yo quisiera hacer una pregunta que pareciera de repente simple. ¿Por qué en el Perú, señor Figalo, solo los que tienen un gran poder adquisitivo pueden darle una gran educación a sus hijos? Una educación que los ponga en un partidor donde van a ser ganadores, donde van a ir a universidades importantes, que les van a permitir acceder a puestos de mando, a gerencias, etc. ¿Por qué solo en el Perú el 5% tiene esa posibilidad? ¿Qué ha pasado con la escuela pública, con la enseñanza pública? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mi solidaridad con los maestros en huelga de hambre. Creo que ese tipo de cosas son extremas y hay que buscar las soluciones lo más rápido posible para que esto no continúe. Por otro lado, respecto a la pregunta, esta es una vieja historia. Así es. ¿No? Esto no surge, esto no es de ahora, esto no es del gobierno pasado, ni del antepasado, ni nada. Esto es mucho más antiguo. Esto viene de una decisión que tenía la idea de reformar ciertas cosas y no lo hizo. ¿Cuál fue esa? Fue la decisión, por ejemplo, de que en los colegios públicos iba a haber 2 jornadas en vez de una. Se partió la jornada escolar en 2. Se disminuyó la cantidad de trabajo de los maestros y la cantidad de horas que pasaban los niños en la educación. Se multiplicaron así las posibilidades de que vayan más niños a la escuela. Eso significó un contrato de un número mayor de profesores. Sin embargo, no se contaba con el presupuesto necesario. Por lo tanto, todo este proceso de crecimiento trajo consigo, digamos, una disminución de la calidad del servicio que se prestaba. Y entonces, yo, por ejemplo, he estudiado en un colegio privado, pero a mí me tomaban examen los profesores del colegio público. Yo daba los exámenes con los profesores del colegio Alfonso Ugarte, por ejemplo. ¿Quién tiene la culpa de este deterioro? ¿El SUTE, por ejemplo? Le pregunto a usted. Mira, nosotros tenemos una mirada que decimos siempre parte de la realidad. Tenemos 200 años de república y consideramos convencidos que el Estado nunca ha tenido ojos de prioridad para la escuela pública. Y eso se traduce en que los distintos elementos que conforman la educación no han sido atendidos. Pero usted no me está contestando claramente. ¿Cuánta de responsabilidad tiene el SUTEP en este deterioro de la educación pública peruana? Definitivamente en la crisis de la educación hay una cuota de responsabilidad que los docentes tenemos, pero el análisis integral nos tiene que indicar, hay que evaluar cada uno de los aspectos que intervienen en la educación. Un aspecto
es la infraestructura. Y ahí, ¿quién tiene que ver? El docente, tiene que ver el Estado. Otro aspecto es el docente, en términos de valoración, reconocimiento, profesionalismo y profesionalidad. Y ahí también tiene que ver el Estado en términos de formación inicial y formación continua. Otro aspecto tiene que ver con el currículum, el conjunto de contenidos que tú desarrollas con los alumnos en atención a su realidad. Y ahí han habido definitivamente también descuidos desde el mismo Estado. El alumno que tiene que tener una alimentación adecuada, que tiene que estar liberado de distintos problemas familiares, psicológicos, etc. Y ahí también la economía, la situación de los padres de familia, cómo está el Estado, interviene, afecta o beneficia la situación de la educación. Y lo cierto es que en toda la historia republicana, las reformas que se han dado, las atenciones que se han dado a la educación, no han sido en sus aspectos integrales, han sido focalizados, unilaterales. Gobiernos que se preocuparon por la infraestructura, por el aspecto curricular, por el aspecto de formación del docente, pero nunca por todos los aspectos. Quien quiera alcanzar calidad, y eso lo han hecho las naciones que han alcanzado desarrollo, y hoy son nuestra envidia positiva, tiene que abordar la educación de manera integral. Eso no se ha hecho en nuestra historia. Pero ¿acaso no tenemos hoy la gran oportunidad de hacer una revolución en la educación, teniendo como presidente de la República a un profesor que conoce desde el fondo todas las falencias del sistema educativo, porque él ha sido un profesor, y un profesor rural? Al respecto tengo que mencionar de que, si bien es cierto, hay una gran responsabilidad de un maestro rural, pero recién comienza su gestión. El problema es que hay muchas personas, con el respeto que se merecen los presentes, ¿no? Exministro, dirigentes del SUTE, que han participado en diferentes mesas de diálogo, de concertación, Acuerdo Nacional, Consejo Nacional de Educación, han sido parte del aparato estatal. Yo pregunto, ¿cuál ha sido el aporte que han dado para sacar de esta crisis a la educación? Todos los modelos de currículos, diseños, que le han puesto una serie de nombres modernos, digámosle así, pero solamente han sido nombres. En la práctica vemos que hay una crisis y hay una desigualdad, y una brecha de desigualdad enorme de los egresados de colegio estatal comparado con los egresados de colegio privado. Hoy en día, diría que el mayor porcentaje de egresados de colegio particular son los que tienen la prioridad el ingresar a San Marcos, la UNI. ¿Por qué? Porque tiene una currícula flexible. Esta currícula de CENET, que le llaman, currícula nacional, ¿no? Indudablemente que maneja un aspecto por áreas, que el estudiante maneja el enfoque por competencias. Ahora han sacado otra modalidad de enfoque territorial, que no es nada más que el neoliberalismo comercial, engañando a los estudiantes con algo que no les sirve, porque la expresión más rápida y más evidente es esa desigualdad que vemos al ingresar, al postular a la universidad. Entonces, hay necesidad de que se profundice una revolución educativa, pero si tenemos los mismos técnicos en el Ministerio de Educación, ¿no?, que van a mantener los mismos, y el presidente ha dicho, hay que profundizar la revolución educativa. Lo ha enmendado el ministro de Educación. El ministro de Educación, no sé si él está ordenando a sus funcionarios, porque los funcionarios cuando salen dicen, no, solamente vamos a hacer algunas modificatorias del currículum. Uy, cuando dice revolución, ¿no? cuando Entonces, dice revolución... indudablemente es lo mismo de siempre. Entonces no estamos haciendo ni un cambio. Ya, a ver. Entonces acá el ministro de Educación también tiene que aclarar, ¿no? ¿Qué es una revolución educativa? Para usted, ¿qué es una revolución? Luego le doy la palabra a usted. ¿Qué es una revolución educativa? Hablemoslo en fácil. Revolución implica transformación. Ya, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué? Transformación hacia un norte que se entiende calidad de la educación, que es la aspiración natural de la población. Pero yo quiero referirme a algo, ¿no? Es bien fácil decir, tú. ¿Quién está en el gobierno? Un maestro y el sindicato del señor congresista. Usted le ha dicho traidor al presidente. El presidente es un traidor a los trabajadores y al magisterio. Lo siguiente, ¿quién está en el Ministerio de Educación? Porque ese argumento de trillado, de que están tales técnicos, el Ministerio de Educación está copado por el sindicato del gobierno. Las políticas irregulares, equivocadas que se están dictando son desarrolladas por el sindicato del gobierno. El ministro de Educación lamentablemente se ha dedicado a poner en agenda lo que el sindicato del gobierno desarrolla. El presidente de la República
es maestro, y tú lo has dicho muy bien, conoce el tema educativo, y eso se debe traducir en la práctica. Yo pongo en la mirada un documento que los congresistas lo van a ver, proyecto de ley del presupuesto general de la República para el año 2023. Ahí es donde se demuestra, ahí es donde queda claro si yo estoy del lado de la educación distinta, diferente, cualitativamente superior a la que se ha venido desarrollando o no. Uno revisa ese documento y encuentra una desatención absoluta por la educación y por los trabajadores. Pero ustedes ahorita, por ejemplo, le voy a dar la palabra, pero le voy a preguntar a él y le voy a dar la palabra a usted. Ustedes, por ejemplo, están en una lucha ahorita, están en una huelga de hambre. Hay 31 maestros que están en huelga de hambre y se van a la huelga seca, van a radicalizar. Pero ustedes no están pidiendo cosas para los niños, están pidiendo aumentos de sueldos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es verdad que les interesa la educación de los niños? ¿O esta es una lucha? Mira, desde lo que yo me acuerdo, esta siempre ha sido una lucha por el aumento de salario. A ver, ¿usted qué dice? ¿O yo me equivoco? Bueno, yo creo que este tema es bastante más complejo que estas discusiones sobre la coyuntura, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema es, primero, no puede haber una calidad de educación que sea mayor que la calidad de sus docentes. O sea, los docentes fijan la calidad de la educación. Por lo tanto, los docentes son el centro del problema y el centro de la solución, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que enfrentar y solucionar. Y no es fácil, y no se hace de manera suave, si se quiere. No va a satisfacer a todos, ¿no? Pero hay que solucionarlo. El otro tema que tenemos que solucionar es que los estudiantes, el derecho de los chicos está por delante y deberían tener el mejor maestro que le podemos dar. Y eso significa que tenemos que organizar el proceso educativo para darle ese mejor maestro. El Perú venía avanzando en temas educativos. Si uno ve los resultados de las encuestas y de las evaluaciones de aprendizaje de los chicos, se venía mejorando de año a año, ¿no? Habíamos escogido una ruta. Y en esa ruta uno de los elementos era la evaluación docente. Habíamos trabajado con el sindicato y lo habíamos hecho bien, ¿no? Con nuestras discusiones, con nuestros roces y con los planteamientos que teníamos ambos. Y habíamos caminado en una dirección. Eso se acabó, se ha caído, no existe más, ¿no? Hemos retrocedido, no necesariamente por culpa de este gobierno, que todavía no ha hecho nada, sino por culpa de la pandemia, ¿no? Que generó una situación caótica en la educación. Hoy los aprendizajes han retrocedido 2 años por lo menos. El problema es cómo los vamos a recuperar. No es cómo vamos a discutir si esto o aquello, es cómo los vamos a recuperar. O sea, cuáles son las políticas que necesitamos para recuperar la educación que teníamos hasta antes de la pandemia y más que eso, la que teníamos cuando la educación pública tenía la misma calidad que la educación privada. ¿Cómo hacemos eso? Ese es el tema, esa es la revolución educativa. Y esa es la revolución educativa que nadie está preocupado de hacer. Señor Tello. Sí, bueno, en primer lugar que sería bueno que diga quién es solo del sindicato del cual he sido parte, ¿no? Yo he sido parte de mi sector 14 en San Juan de Miraflores, luego el CITER Lima y a nivel nacional de la FENAT de Perú, y con orgullo porque hay pluralidad sindical en el país, ¿no? Y sería bueno que el señor lo diga quiénes son los que representan en el Ministerio de Educación a los del sindicato, ¿no? Entonces eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, manifestar de que toda reforma que se hace sin el maestro, indudablemente no tiene éxito. Y obviamente aquí no se ha trabajado ninguna reforma con el maestro. No ha habido ninguna reforma con el maestro. Todo ha sido con el SUTE, pero el SUTE no ha recogido el sentir de las bases del Magisterio Nacional, ¿no? Y yo en ese sentido discrepo, porque preguntamos a un maestro de base si le han convocado para poder hacer alguna reforma magisterial o alguna modificatoria, ¿no? Ahorita, con el respeto que se merecen los maestros, ¿no? Toda lucha se hace con acuerdos de base, porque hay un sentir colectivo nacional, viene de base, viene provincial, sectorial, distrital, regional y nacional, ¿no? Me sorprende históricamente que ahora hagan huelga de hambre solamente los dirigentes y dirigentes que están con licencia sindical, es decir, que no les van a descontar. Entonces, ¿y por qué? Porque están defendiendo la derrama magisterial. Vivimos en un país democrático donde la Constitución en el artículo 2, numeral 13, dice que hay libre asociación, pero sin embargo la derrama tiene un estatuto que es un estatuto dictatorial, o sea, donde el socio del asociado no tiene derecho a elegir, solamente tiene derecho a que le descuenten, a que aporte. Entonces, y eso
Y yo me sorprendo que en el Perú, ¿no?, haya muchos casos que están pidiendo acciones de amparo y la ley, el decreto supremo 09, no tiene ni 2 meses de promulgado, pero sin embargo un juzgado ya determinó una acción de amparo. O sea, el Entonces, quid del asunto... es sorprendente. El quid Sería del bueno que asunto mencione acá, qué juzgado es porque, mire, para que vayan toda la mire, población, para que se lineen sus acciones de amparo, ¿no? Mire lo que pasa acá. El quid del asunto acá es la derrama magisterial. Nosotros hemos El venido... quid del asunto es la plata. Son 3.000 millones de soles, no sé si me equivoco, que maneja la derrama magisterial y ustedes quieren quitarle al SUTEP la administración de la derrama. ¿Cuánto gana un maestro de primera escala? ¿Cuánto gana un maestro de primera escala? Yo le pregunto a usted para que primero lo siguiente. ¿Cuánto gana los trabajadores en la derrama magisterial? ¿Cuánto ganan los integrantes del directorio? Que lo diga el señor. ¿Cuánto ganan los trabajadores, los funcionarios del directorio de la derrama magisterial? ¿Cuánto ganan mensualmente? ¿Por qué no lo dice? Yo saludo la participación del amigo Figalo porque habla sobre el tema convocado, la educación. Y cuando alguien perturba ese orden, demuestra su principal preocupación. Y el tema de la educación, en nuestro entender, parte por atender esos múltiples factores, teniendo como elemento central al docente. Y en ese sentido es cierto, no había una preocupación del Estado. ¿Cómo lograr calidad, en nuestro entender, atendiendo de manera integral cada uno de esos factores? Y repito, en nuestra historia republicana eso no ha sucedido. Lo otro, el amigo es congresista y lo primero que tiene que saber es que hay un artículo 51 en la Constitución que dice ordenamiento jurídico, jerarquía de normas, ¿correcto? Esto que está acá lo traigo para que no repita más su argumento trillado y sin sentido y absurdo. Es una decisión no mía, del Poder Judicial, que dice que el argumento esgrimido por el Presidente de la República y el Ministro de Educación es contrario a la ley y contrario a la Constitución. Si usted no respeta la Constitución, no tiene por qué estar en el Congreso. Entonces yo le pido simplemente que no repita argumentos sin sentido, absurdos, trillados. En el magisterio nos conocemos perfectamente. En la derrama, para cerrar el caso, se trató de un decreto supremo que contradice la Constitución y contradice la ley. Eso lo dice el juzgado, eso lo dice el Poder Judicial, tema zanjado. No es tema zanjado. Ya bueno, yo quisiera ahondar más sobre esto de la derrama, porque me parece que es el quid del asunto. Para nosotros no, para nosotros es la educación y por eso valoramos a mí me parece que hay 31 maestros que están haciendo huelga de hambre por el tema que estamos conversando, la educación y los derechos de los trabajadores. ¿Qué es la derrama magisterial? ¿Por qué es tan importante? A ver. Bueno, yo lo que quiero complementar es, me quiere hablar de derecho. El Decreto Supremo 021 del año 88 en su artículo 3 establece que el Ministerio de Educación tiene competencia para hacer las modificatorias. Incluso en el año 2004 interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución ministerial 017 del 2004, donde era un anteproyecto que sacó el gobierno de Toledo para modificar el estatuto de la derrama. Y interpusieron una demanda de inconstitucionalidad y en el año 2005 el tribunal falló infundado de que indudablemente que la derrama no tiene competencia para poder, digamos, exigir la inconstitucionalidad y por el contrario, declaró fundado que el ministerio sí tiene competencia para hacer las modificatorias. Entonces vivimos en un Estado de Derecho y no pueden venir a sorprender y justo un juzgado ¿qué poder tendrá ese juzgado, ¿no?, para que resuelva de manera inmediata y haya fallado con una acción de amparo inconstitucionalmente en un país democrático? Que declara la derrama como una asociación privada, ¿no es cierto? La derrama no es una asociación privada. Bueno, pero ha sido declarada como una si fuese una asociación privada, si fuese una asociación privada, en su fundación no hubiese sido la Constitución la convocatoria de los maestros activos, cesantes, a los maestros de la FENET, y luego modificar el estatuto para que participen los maestros. ¿Para qué quieren ustedes tener el control de la derrama magisterial? No es el control. Yo le pregunto a usted es dueña de un departamento en un condominio, ¿no forman juntas directivas? ¿No renuevan las juntas directivas? ¿Cada cuánto tiempo renuevan las juntas directivas? ¿O vitaliciamente la junta directiva tiene que permanecer ahí? Aquí los asociados tienen derecho a elegir y ser elegidos. ¿Por qué le tienen miedo
a la elección de los asociados. Y la SBS en el 2020 ya opinó que el hecho de que se modifique la conformación de la Junta Directiva y el Consejo de Vigilancia no altera el normal funcionamiento. Y ahora, si tiene la mayoría, ¿por qué le tiene miedo? Y por lo otro, ¿por qué no menciona cuáles son las remuneraciones que ganan en la derrama? ¿Cuáles son las remuneraciones que ganan los integrantes del directorio de la derrama magisterial? Y eso es lo que la población, los maestros quisieran saberlo. ¿Por qué no lo dice? Obviamente es un secreto de Estado, seguramente. ¿Eso no se puede decir? Simplemente digo lo siguiente, ¿no? Cuando uno pretende aparecer como abogado y al haber estudiado solamente sábado y domingo, va a cometer los errores que comete el señor. Esta resolución, no lo dice el SUTE, esta resolución judicial señala que la derrama es una entidad de derecho privado. Y la Constitución establece con claridad que las entidades privadas no pueden ser legisladas por el Poder Ejecutivo, menos por el Legislativo. Y el Poder Ejecutivo ha ido más allá de sus funciones. No lo digo yo, lo dice un juez. Estado de Derecho, ¿qué significa? Respetar el principio de seguridad jurídica. Esto responde al ordenamiento jurídico. No hacerlo es actuar en contrario. Y el Poder Judicial ha sido determinante. La decisión del Ministerio de Educación y del Presidente de la República es contraria a la ley. Y lo que realmente el amigo manifiesta es esa desesperación que tienen aquellos que han coordinado siempre con ellos de querer destruir al SUTEC. No han podido, no van a poder, de querer destruir la derrama magisterial. El Poder Judicial les ha dicho, alto, están equivocados. Yo retorno, Jessica, al tema que es preocupación de los maestros, de los trabajadores, de la opinión pública. ¿Quién le entregó la derrama al SUTEC? ¿Quién fue? ¿Una empresa privada? ¿Fue el Ministerio de Educación? ¿O fue la Sociedad Nacional de Industria o la CONFIE? El interés del amigo se puede responder de la siguiente manera para que no incurra en error ni tampoco tergiverse la realidad. La derrama tiene una íntima relación con el sindicato. ¿Por qué? La derrama era manejada por el gobierno y el gobierno lo dejó en bancarrota. Y cuando estuvo en bancarrota con solo 31 soles, le dijo al SUTEC, toma tu entidad. Y el SUTEC, en una decisión histórica, con los maestros del país, de manera democrática y participativa, definió entre disolución o liquidación y reflotamiento. Y desde ese momento, la conducción que ha tenido, no ha tenido los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, el señor, una denuncia por tráfico de influencia en el Ministerio Público. No ha tenido ningún directorio, ningún cuestionamiento, ninguna irregularidad. Y ello lo corrobora la Superintendencia de Banca y Seguros. Los maestros se afilian de manera voluntaria, aportan de manera voluntaria, tienen un estado de cuenta de manera regular, y si hay dificultades y errores, son los mismos asociados, pero no puede intervenir alguien que no pone ni un solo sol, como es su gobierno. Entonces, vuelvo al tema central, estimada Jessica, estimado amigo Figaro. La educación hoy está siendo direccionada por el gobierno de turno. Y nosotros decíamos lo siguiente, hay un proyecto de ley en el Congreso, la Comisión de Presupuesto hoy lo está viendo. Y ahí es donde el gobierno demuestra que está preocupado por la educación o no. ¿Cuánto de presupuesto tiene educación el año 2022? 4,2 del PBI. ¿Cuánto se está destinando el año 2023? El 4,1. Un maestro presidente, lejos de incrementar el presupuesto, lo está reduciendo. El maestro presidente decía 10% del PBI. El maestro presidente decía mitad de sueldo de los congresistas, del compañero, si fuera consecuente, eso debería haber hecho hace tiempo. El maestro presidente decía sueldo digno para docentes, sueldo digno para auxiliares. Los auxiliares no tienen ni un solo sol de aumento. Los docentes siguen con pago en tramos, aquello que cuestionaban en el 2017. Ingreso libre a la universidad. Legislación educativa derogada. Eso señalaban. ¿Lo han derogado? Hay 15 meses de gobierno, 15 meses de ineficacia, acciones de corrupción innegables. El señor dice, ¿quiénes conforman el CETA? Yo diría, ¿quiénes conforman el sindicato del gobierno del cual es parte? Creo que lo último que le debía preocupar el señor Bruno Pacheco son integrantes del sindicato. Lo último que le debía preocupar al gobierno, honestamente le digo, es la derrama magisterial. Hay otras cosas un poquito más importantes que esas. No, yo señor Tello, yo le digo, porque yo lo veo a usted bastante preocupado por tomar el control de la derrama magisterial y la SBS. La SBS dice que está bien, no la cuestiona. Bueno,
Dejémoslo ahí, por favor, Usted y me ha preguntado, preocupémonos por temas como... Usted me ha preguntado, yo le respondo. Yo, Sí, no es es que que esté preocupado. ya lo he visto defendiendo el tema en varios Es una medios. preocupación del Magisterio Nacional. Sí, ¿no? pero a mí me preocupa la Es verdad. una preocupación Pero que una institución creada por el Ministerio de Educación en el año 65, ahora vengan a decir que es empresa privada. Entonces, Bueno. que muestre el acta de fundación de su empresa privada, que arme su empresa privada el señor, Bueno, pero no con los aportes de todos los El Tribunal maestros. Constitucional ha dicho que es una asociación privada, respetemos lo que dice el Tribunal El Constitucional. Tribunal a Constitucional menos ha que cambien las determinado cosas. que es constitucional la modificatoria que puede hacer el Ministerio de Educación. Pero volvamos a lo Es importante, el TC. Señor O sea, Niño, por favor, eso volvamos. es. Ahora, no ha dicho tampoco cuáles son los sueldos. No sé por qué temor hay que no dice cuáles son las remuneraciones de los funcionarios de la rama magisterial. Sería bueno que lo diga para que la opinión pública lo conozca, ¿no? Es una cosa bien sencilla, el amigo es congresista, hay una ley de transparencia, acceso a la información pública, puede solicitar. La educación le ha solicitado y hasta ahora no les ha llegado. Pero cuando uno maneja una todo asociación exitosamente, no tiene nada malo ganar bien. Bueno. Eso no tiene nada de malo. O sea, la gente del Banco Central de Reserva gana muy bien y maneja la economía de una manera ¿Cómo no van a estupenda. ganar bien si le cobran 20.000 No tiene soles nada de de malo. intereses por el capital de 20.000 soles a los maestros? ¿A usted le parece muy bien que con su dinero, obviamente, que aporta mensual, el maestro esté manteniendo 20.000 soles de intereses más y remuneraciones dejemos sobre los 50.000 soles? Probablemente Así la es. gente que nos está mirando Claro. quiere también, y tiene hijos en la escuela pública, quiere Así saber es. qué profesores están enseñándole a nuestros hijos las diferentes materias. Me distraje un poquito, tenemos que ir a un corte en este momento, pero yo voy a continuar con usted, señor Figalo, para ver cómo va la carrera magisterial, cómo van las evaluaciones de los maestros, cómo va la meritocracia en el magisterio. Nos vamos a un corte, pero yo voy a leer nuevamente la pregunta que les hemos planteado. Hoy en Enfoques Cruzados, ¿deberían continuar las evaluaciones a los maestros para acceder a la carrera pública magisterial? Vote, participe, involúcrese en este tema, la educación, tan importante. Con una buena educación les aseguro que no estaríamos como estamos. Volvemos a la pausa. Estamos de vuelta en Enfoques Cruzados y durante los comerciales nuestros invitados, sobre todo el señor Figalo, decía, ¿cómo es posible que en medio de esta crisis el magisterio se esté peleando, esté dividido, el SUTE contra el FENATEP? ¿Usted pertenece al FENATEP? He sido dirigente de la FENATEP, Bueno, pero ya. el FENATEP no ¿Cómo nace es posible, ayer. ¿Cómo es nació en el año posible 2000. que estén divididos cuando deberían tener una agenda en común para reiniciar las evaluaciones, la meritocracia, etcétera? ¿Usted qué opina, señor? Bueno, yo Figalo. yo reitero, digamos que a mí me preocupa mucho esta división porque esto le hace daño a la educación, Así es. ¿no? Este pleito le hace daño a la educación. Y yo les rogaría que busquen las maneras de encontrarse para encontrar la mejor solución posible lo más rápido posible. O sea, no podemos esperar más. Los chicos han perdido 2 años de aprendizaje, tienen que ser recuperados. El pleito es una cosa que debemos dejar de lado. Tenemos que caminar hacia el consenso. Ese es nuestro deber, ¿no? Y parte de ese asunto pasa por el tema de las evaluaciones. Sí, ¿por qué? Porque solamente el 20% de los maestros, de acuerdo a todas las evaluaciones que se han hecho en todos los sistemas de evaluación que han venido ocurriendo, ¿no?, logran pasar las evaluaciones. ¿Qué significa eso? Y eso no es culpa de los maestros, ni significa que sean malas personas. Significa que tenemos un problema serio, que no hemos logrado tener los maestros con la calidad suficiente. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para lograrlo? ¿Cómo conseguimos la calidad suficiente de los maestros en el periodo más corto posible? ¿No? Esa es la pregunta. Parte del tema tiene que ver, bueno, hay que evaluar, hay que generar sistemas de mejoramiento de la calidad docente, hay que cambiar condiciones en general, hay que mejorar la formación, sí, ya, esa es la ruta. Ya, ahora hay que establecer con precisión cómo en cada paso se tiene que establecer y se tiene que caminar. Si no, vamos a seguir estancados, ¿no? Y nadie está planteando cosas alrededor de eso y eso me preocupa. Señor Lucio Castro, ustedes en el SUTE, que reúne, ¿a cuántos maestros del Perú están? Mira, justo con respecto a Dígame. nosotros decimos que el magisterio no está dividido, el magisterio al contrario está pasando por un proceso de esclarecimiento en términos de quién lo sabe representar. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos 330.000 afiliados ahora, incluyendo auxiliar de educación,
y el sindicato del gobierno tiene solo 3.000. Es un sindicato marginal. ¿Cuál es el planteamiento del SUTEP hacia el gobierno para recuperar los 2 años perdidos durante la pandemia? Sobre todo aquellos chicos que no han tenido conectividad, no han tenido internet y han perdido 2 años de su vida. Primero hay que valorar que durante esos 2 años de pandemia, uno de los grandes sacrificados y desprendidos absolutamente para no afectar a nuestros apreciados alumnos fueron los docentes, que convirtieron sus casas en aulas, que trabajaron más allá de su jornada laboral, que pusieron de su propio peculio. Y si queremos un mejor docente, definitivamente el tema formación es clave, tanto a nivel inicial en los institutos pedagógicos o las universidades, como en servicio. Y uno revisa la ley de reforma magisterial y encuentra que hay una coherencia. ¿Pero dónde falla? En la práctica. ¿Y quién implementa esa política? El maestro, perfecto. Pero ¿quién es el responsable principal de esa política? El gobierno, el Ministerio de Educación. Y teniendo la logística, teniendo de alguna forma señalada la ruta, no lo implementa. Y eso es lo que reclama el magisterio. Cumplan con la ley. ¿Cuál es el plan? Con ese objetivo que se ha planteado y que los maestros consideramos que es bueno. El amigo Figaro planteaba un tema correcto, la evaluación. A nadie le cabe duda, le quepa duda, de que quien ha sido responsable con la evaluación ha sido el SUTEP. Nosotros hemos planteado que la evaluación es un deber moral, profesional. Hemos orientado, nos hemos sujetado. Una evaluación transparente, una evaluación que busque y apunte a la mejora de la práctica docente. Por eso estamos y en eso seguimos. Y eso es lo que nos ha diferenciado con sectores divisionistas que al final han quedado pues desnudados. Usted, señor Tello, que está más cerca del presidente de la República, que probablemente tiene oportunidad de ver y conversar con él está preocupado por la educación peruana. ¿Cuál es el plan que él tiene para recuperar el tiempo perdido en la pandemia y para retomar las evaluaciones que hagan que tengamos maestros de calidad frente a nuestros hijos en la escuela pública? Yo iría un poco más allá primero. En primer lugar, el magisterio de base se ha tenido que organizar, y no se organizaba ayer, desde el año 2000. Yo le preguntaría aquí a los señores, al señor Figalo, ¿cuál ha sido su aporte cuando ha sido funcionario para mejorar la calidad de educación? Al señor del SUTE también, ¿cuál ha sido su aporte? Porque desde la década del 90, ¿no?, han sido prácticamente los implementadores con el decreto de ley 882 que liberaliza la educación a cualquier persona natural o jurídica. Y a partir de ahí empiezan pues todo un proceso de implementación de un modelo que no posiciona ni garantiza la calidad de la educación. Por el contrario, empiezan a generar una desigualdad en la educación, porque genera indudablemente, primero, ir eliminando los derechos a los maestros, eliminando también los derechos al estudiante, porque han experimentado con currículas que no han obedecido a la realidad del estudiante del distrito, de la región y nacional, y parte de ello es parte de una experimentación de cuántas currículas se ha tenido que atravesar para poder llegar a este CENET que tampoco obedece a la realidad. ¿Quiénes son los responsables? Militantes del SUTE, con el señor César Paredes Canto en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, fueron parte del gobierno, ¿no? Y eso decirlo no es hablar mal, sino es parte de la responsabilidad que han tenido. Entonces acá no vengan a decir cuál es el plan de gobierno del gobierno actual. Recién está entrando el gobierno actual. Tiene mucho... No tiene tan poquito tiempo, ya tiene 1 año y medio. Pero 1 año y medio, indudablemente recién está por desarrollar. Han tenido más de 30 años aquí conviviendo con los diferentes gobiernos. Yo más bien preguntaría cuál ha sido el aporte que han hecho para poder garantizar... Es una pregunta para usted, señor Figalo. El trabajo docente y el estudiante, ¿no? Mire, me parece que las falacias no deberían pertenecer a esta conversación. Yo creo que deberíamos hablar de cómo solucionamos los problemas, ¿no? O sea, esto de decir, usted no hizo, yo sí hice, yo no tengo, no puedo hacer, haga usted primero, usted responda, no. O sea, ¿cómo vamos a solucionar los problemas? O sea, eso es lo que yo quiero saber. Usted mismo ha planteado en una declaración, ¿no?, le ha pedido usted al Ministerio que le dé informes sobre la revolución educativa que se está planteando. Claro. ¿No? Bueno, de eso se trata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio? Entonces usted y yo y el señor y la conductora tenemos la misma preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ya.
usted está más cerca del gobierno, ¿no? Yo estoy dispuesto a colaborar. Yo estoy dispuesto a poner parte de mi conocimiento y mi tiempo para que las cosas mejoren. Pero quiero saber cuáles son los planteamientos que están de base. Nosotros teníamos un planteamiento, claro que lo teníamos, y la educación mejoró, y ahí están las pruebas al canto. Cuando yo estaba en el viceministerio con el doctor Saavedra, la educación mejoró. Usted va a decir que no fue así. Bueno, mejoró la educación. preguntemos a los estudiantes, visitemos un Pero asentamiento vea humano usted, para ver si vea realmente usted, pues, mejoró o no vea mejoró. usted las pruebas, vea usted las evaluaciones, vea usted los resultados. O sea, es muy fácil decir, hablemos con no sé quién, preguntemos en la calle. No, señor. No, y hay visitemos investigaciones una y escuela trabajo pública hecho. para que Y veamos no los se lo resultados. digo para molestarlo. No, yo no me Lo que molesto. se lo digo porque de lo que se trata, ¿no?, es de caminar en una dirección. Y ahorita no tenemos ninguna dirección, ¿no? Y ese es el problema. A ver, señor Lucio. Miren, uno es, creo, negativo y de mal ejemplo hacer acusaciones sin ningún sustento. El decir, durante el gobierno de Fujimori compartieron, han sido testigos, han estado en componenda. El SUTES no ha sido gobierno nunca. El SUTES ha considerado que hay que manifestar de manera concreta la preocupación por la educación y hay que siempre proponer, y en ese sentido siempre hemos desarrollado propuestas concretas que algunos gobiernos han atendido y otros, como lo del gobierno del señor, no han atendido. Y lo cierto es que este gobierno, en términos de educación, no tiene dirección, no tiene norte, no tiene preocupación ni interés por la educación. Y lo más lamentable para nosotros es que esa ausencia del gobierno de la educación tiene como representante a un maestro, por quien votamos. Y votamos por él porque consideramos que los cambios estructurales que en el país deben darse, podían darse. Pero a 14 meses de gestión y revisando el año pasado el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022 y este año el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023, encontramos que no hay absoluta preocupación por la educación, por alumnos, por docentes, por directivos, por cesantes, por infraestructura, por conectividad, por herramientas tecnológicas. Miren, conectividad, el porcentaje no ha variado y ya tiene suficiente tiempo en el gobierno. Alimentación, ese 44% de anemia no ha disminuido, no hay política concreta. En herramientas tecnológicas, seguimos en la segunda revolución industrial. ¿De qué revolución educativa hablamos? Nosotros como docentes estamos preocupados porque consideramos, repito, que si queremos una educación de calidad, esos aspectos deben ser abordados de manera integral. Y con este gobierno, con los funcionarios que hay en el Ministerio de Educación, que responden al sindicato del gobierno, no tenemos esa esperanza. ¿Usted cree que si a los maestros cuyos sueldos están de verdad muy postergados, les pagaran como les deben pagar, la calidad de su enseñanza mejoraría? Nosotros creemos que jugaría un papel importante. Somos los docentes peores pagados de Latinoamérica. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un director del Melitón Carvajal? Un docente de primera escala hoy está ganando 2.500 soles. ¿Correcto? Y en un colegio particular, ese mismo docente, ¿cuánto gana? Digamos en el Marcan. Eso es relativo. En el Marcan entiendo que puede estar por el doble o el triple en atención a la responsabilidad y también calidad del docente. Pero nosotros estamos hablando acá de la escuela pública. Entonces los mejores se van a ir siempre a la escuela privada. Nosotros consideramos que es el Estado el que debe tener prioridad por la educación pública. Y tener prioridad por la educación pública, en nuestro convencimiento, repito, es mirar de manera integral infraestructura, el tema de currículo, el tema docente, el tema alumno. Uno revisa la infraestructura, Jessica, 111.000 millones de déficit. ¿Cuánto está destinando el presupuesto para infraestructura el próximo año? No más de 3.500 millones. En esa lógica, significa que tenemos 35 años o más para recién tener una infraestructura idónea. Esa es la mirada que le está dando el presidente, el maestro, a la educación. Esa es la mirada que tiene el sindicato del gobierno. Esa es la mirada que tienen los representantes del bloque magisterial, que dicen representar al magisterio, pero que están lejanos a la absoluta mayoría. Bueno, al respecto, a veces suena un poco cómico escuchar cuando quieren negar la realidad, ¿no? Hay crisis en la educación.
Y el señor Saavedra no construyó la educación, la destruyó. Por eso lo censuraron al ministro Saavedra, ¿no? Y decir que el SUTE no fue cogobierno, es otra gran mentira que ni la población ni el señor lo cree, creo. El señor César Paredes Cantos, que ya finadito, militante del SUTE, fue parte del segundo gobierno, vicepresidente de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces hay responsabilidad. Entonces no se puede pasar a qué hacemos ahora para poder revertir. Claro, hay que trabajar todos, pero no podemos negar la crisis que están dejando una papa caliente, ¿no? Entonces, ahora hay necesidad de trabajar, y yo también igual, hay el compromiso de que el ministro de Educación convoque a un comité nacional para que se elabore una currícula nacional que obedezca realmente al interés del estudiante, del distrito, de la región, nacional, y se elabore una currícula nacional que participen también las editoriales, las empresas, pero una currícula que realmente tenga, pues, enfoque por objetivos, no la estafa que enfoque por competencia, ahora le llaman enfoque territorial, que son maquillajes, que no en nada contribuyen a mejorar la calidad de la educación, sino lo que está contribuyendo es a mejorar el negocio, ¿no? Ese Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, ¿quiénes integran el Consejo Nacional de Educación? ¿Lo integran algún maestro de aula? ¿Alguna institución educativa? ¿Cómo se conforma? Tiene que reformularse porque ese Consejo Nacional de Educación no está funcionando, no está dando adecuadas orientaciones para mejorar la calidad de la educación. Y ahí ese Consejo Nacional de Educación debe estar integrado por un maestro por región mínimo, no instituciones, ONG, empresas que obedecen a otros intereses, a otras realidades, ¿no? Y eso creo que de alguna manera no podemos dejar de lado. En educación también, que es parte también de la motivación que debe tener el maestro, hay unos fondos que se llama CAFAE y SUBCAFAE, ¿no? Manejan millones de soles y es un secreto de Estado, y hablar también de eso, va a decir, no están interesados en el dinero, es el dinero de los maestros, de las tardanzas, de las inasistencias. ¿Quién controla ese dinero que le descuentan a los maestros? Y miren las dietas que se cobran ahí el miembro del directorio, 10.000 por cada sesión. Y eso va a ser, hablar de eso es hablar de un tabú. ¿Quién maneja el CAFAE? El CAFAE maneja un directorio entre el Ministerio de Educación y representantes del SUTE y trabajadores administrativos. Entonces, creo que hablar de instituciones del Estado que manejan dinero de los trabajadores, tiene que haber una transparencia. Y hoy, indudablemente, yo estoy solicitando que me hagan llegar los planes de trabajo y los balances anuales. Y eso lo voy a publicar y se lo voy a entregar también a usted y en una próxima reunión acá para que ustedes vean los balances. Y espero que también igual hagan la derrama magisterial. Acá públicamente voy a solicitarle la planilla de toda la remuneración de los trabajadores de la derrama y el plan anual también de la derrama magisterial y el balance anual también. Públicamente lo solicito, lo voy a solicitar y a ver, pues veamos que la transparencia también funcione. Es parte también del desarrollo docente, de mantener también al maestro motivado y fortalecido en su labor docente como maestro, ¿no? Me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con todo tipo de transparencia. Me parece que las acusaciones están de más, pero la transparencia estoy de acuerdo, ¿no? Y me parece que usted tiene por fin una propuesta. Veamos el tema de la currícula. Claro. ¿No? O sea, usted dice currícula. Acabemos con el Consejo Nacional de Educación, dice usted, pero ya, esa es parte de la parte no constructiva, diría yo. La parte constructiva es el currículo. Usted plantea un cambio curricular, abandonar la formación por competencias y volver a la formación por objetivos, ¿no? ¿Qué resultado nos ha dado la formación por competencias, según usted, señor Figalo? Bueno, si usted hace las evaluaciones de la formación por competencias, ¿no? Y considera cuáles son los métodos educativos a través de los cuales se logran los mejores aprendizajes para los chicos, ¿no? Es en la lógica de formación por competencias, en la medida que se integran los aprendizajes y no se seccionan, por ejemplo, ¿no? En disciplinas, sino se trabaja de manera conjunta porque los problemas se tienen que solucionar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso obliga a una lógica educativa completamente distinta de la que se planteaba. Esa es la propuesta en la que caminan todos los países desde los fines de los años 90 hasta ahora. ¿Y por qué los egresados de colegio estatal no están ingresando en mayor número a las universidades estatales? Si ese enfoque por competencias es bueno, como usted lo manifiesta, ¿por qué no hay un buen porcentaje de egresados de colegio estatal
que ingresan pues a San Marcos, la única. Bueno, usted habrá escuchado y seguramente conoce del tema del programa de becas. Bueno, es otro programa. ¿No es cierto? Ya. El programa de becas es para la educación pública. Es para los colegios públicos. Y pueden ingresar a las universidades públicas, a las universidades privadas. Y los chicos de los colegios públicos ingresan. Los mejores chicos ingresan. Es un programa de becas, pero estoy hablando del examen de admisión general. Por eso pasa, el programa de becas tiene como requisito aprobar el examen de admisión. Si usted no aprueba el examen de admisión, no puede solicitar una beca. La pregunta es, ¿y por qué hay un menor número de egresados de colegio estatal? No, hay un mayor que está número ingresando a las universidades Hay un mayor estatales? número de egresados de colegios estatales ingresando a las universidades. Usted se equivoca. Sería bueno que lo facilite. Usted tiene una institución a la que usted puede pedir toda la información que quiera, que se llama Pronavec. Tenemos ahorita enganchado al ministro de Educación, el señor Serna, para... Bienvenido a Enfoques Cruzados. Él ha llamado escuchando esta discusión interesante. Tenemos muy poco tiempo, por eso yo quisiera apelar a su capacidad de síntesis. En primer lugar, quisiera saber lo de las evaluaciones. ¿Cuándo se retoma lo de las evaluaciones y qué se va a hacer, señor ministro, para recuperar lo perdido durante la pandemia? Yo preocupada, por supuesto, por los niños. A ver. Mire, yo quiero agradecer esta oportunidad. Que me brinda para poder, en primer lugar, sorprenderme por la desinformación mostrada, tanto por el dirigente del SUTE, por el señor Figalo, que fue viceministro, y también por el congresista Edgar Tello, porque hay que entender que luego del trabajo y el proceso de retorno a clases, la segunda tarea que hemos emprendido desde el mes de mayo es la actualización del currículo. Y dentro de la actualización del currículo estamos tratando de diferente manera. Acá no hemos contratado un consultor que el experto ponga el currículum sobre la mesa y digo esto haga. Estamos construyendo con los maestros de base. Otra cosa que el señor Lucio, por ejemplo, esté más preocupado en el tema de la derrama, porque esa es su preocupación y ha sido siempre, y que no esté preocupado, interesado y trabajando los temas con los maestros, porque hace años que él dejó el aula, porque está más concentrada en el tema de la derrama y esos otros aspectos, pero lo que tiene que entender, y hay una completa desinformación, porque al señor Figalo le escucho decir que no se está haciendo nada. Yo le invito mañana que venga a mi despacho para decir qué cosa estamos haciendo. Pasado mañana estoy yo en provincias, porque es necesario que conozca él. Seguro que no atiende o no revisa el portal del Ministerio de Educación cuál es el nivel de avance para revalorizar la carrera docente. Es más, las evaluaciones las estamos garantizando dentro del marco vigente de la Ley de Reforma Magisterial, que necesita una situación de modificación. Estamos trabajando el tema también, y este 9 y este 11 va a ser la prueba para el acceso y el nombramiento para docentes. 80.000 plazas en servicio que estamos poniendo en consideración de los maestros. Estamos modificando la mirada de la evaluación para que sea más pertinente, y el peso que le estamos dando a las pruebas es un peso estrictamente pedagógico, es decir, en lo que está formado el maestro. Pero hay un anuncio, señor ministro, usted aclárenos, que de 9.000 nombramientos que no van a pasar por evaluación. Eso sería gravísimo. No, eso es una situación, mala información que es necesario aclarar y precisar. Por eso le estaba indicando, el proceso de concurso de nombramiento se ha dado con una norma técnica, y este 9 y 11 de diciembre es la prueba que se va a plantear, que se va a tomar. Hay 300.000 maestros inscritos y hay 80.000 plazas puestas a disposición. Entonces lo que yo les voy a pedir un poco de seriedad, a efectos de que se informen mejor y puedan tener la posibilidad de discutir y debatir los temas. Hay puntos de vista y yo respeto todas las opiniones. Y por favor, invíteme al programa. Yo no tengo ninguna situación de poder participar, ninguna situación de animadversión a nadie. Puedo participar, debatir, porque eso es lo que requiere el país. Y en temas educativos puedo discutir ampliamente respecto a lo que necesita el país, a su desarrollo, y estoy a su entera disposición. Señor ministro, participar el día de hoy
pero lamentablemente me he sorprendido viendo el programa y estoy atento a una serie de afirmaciones que están haciendo. Yo le tomo, estar con usted. Señor ministro, yo le tomo a usted la palabra para que pueda sentarse en la mesa de enfoques cruzados e intercambiar opiniones con diversas personas para que esto quede claro, porque la verdad, la información que nosotros tenemos es terrible, los diagnósticos que tenemos no son nada positivos y estamos hablando del futuro del país, que son los niños y son los jóvenes. Me pide Betsy que lea el resultado de la encuesta, pero en las pantallas no veo nada. La pantalla ya está apagada, entonces no puedo ver el resultado de la encuesta. Mantén. 606, 602. Ante la pregunta, a ver. Ante la pregunta, ¿deberían continuar las evaluaciones a los maestros para acceder a la carrera pública magisterial? 602 personas han dicho que sí y no han dicho 28. Bueno, ya son las 10:57, yo tengo que despedir al ministro de Educación. Le agradezco mucho que haya llamado al programa. Ojalá hubiera podido sentarse aquí esta noche, pero lo esperamos, porque el tema de la educación hay que agotarlo, las ideas hay que darlas. Vámonos a un corte y luego vamos a volver con ideas finales de los presentes en esta mesa. Vamos a la pausa. Señor Lucio Castro, en un minuto, el ministro ha dicho que usted está totalmente desinformado. En un minuto conteste lo que él ha dicho. No ha dicho nuevo, ha hablado sobre nombramientos y ha asumido como un logro suyo este tema de los nombramientos. Ahí está la documentación que prueba, por ejemplo, que la forma como se va a desarrollar ahora el proceso de nombramiento tiene que ver con propuestas desarrolladas por el SUTEP. No ha dicho nada sobre temas sustantivos, por ejemplo, presupuesto. Él es culpable de que hoy el presupuesto, la propuesta del Ejecutivo sea menor al de este año 2022 para el próximo año. Él es culpable de que ese proyecto de ley en lo que se refiere a educación no considere el incremento para cesantes y jubilados, no considera los auxiliares, siga colocando el tema de aumento en tramos, siga de espaldas a la educación. Hemos tenido lamentablemente el ministro más inepto en este gobierno con el señor Rosendo Cerda. Pero está dispuesto a hablar, él está dispuesto a hablar y eso es importante. Sería importante debatir con él para ver hasta qué punto ha sido efectivo en su gestión. Le han mandado la plana a usted también, señor Tello, y usted es parte de este gobierno, usted habla con el presidente. Eso es un síntoma malo, ¿no? Lo que podría decir es que una cosa es ser de escritorio y otra cosa es ser de campo, ¿no? Así que creo que hay que caminar más a los colegios de los asentamientos humanos para conocer la problemática de las instituciones educativas, tanto en Lima, Callao y las regiones, y luego dar una opinión, ¿no? Creo que no hay meritocracia actualmente y eso creo que tiene que mejorarse porque actualmente lo que hay es una desigualdad y la meritocracia actualmente significa sinónimo de negocio y eso creo que no es lo que el Magisterio Nacional espera, ¿no? Queda clarísimo que a usted no le gusta el ministro de este gobierno, de su gobierno. Señor Figal, vamos a cerrar con usted. ¿Usted está dispuesto a reunirse con el ministro Serna, darle algunas ideas? Mire, yo le agradezco al ministro la invitación que me ha hecho. Yo creo que esta invitación debe ser hecha al público en general. Yo creo que deberíamos organizar, digamos, una conversación sobre temas de educación, ¿no? Sobre cómo salir de estos problemas educativos y cómo solucionar los grandes problemas que atraviesa. Él está al mando del Ministerio de Educación y está dispuesto a conversar. Yo también estoy dispuesto a conversar. Bien. Jessica, permíteme un segundito. 10 segundos porque Betsy ya me mata. El llamamiento al magisterio, el día de mañana tenemos una movilización, la presencia de los maestros, auxiliares, opinión pública, en solidaridad con los compañeros que están en huelga de hambre y para exigir al Congreso de la República la mirada de atención para la educación. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Ahora los Edgar Tello, el congresista del pueblo.